deberías considerar también eso, porque Sí, dices, sí, tiene toda la razón, porque dentro del proyecto, lo que nosotros estábamos trabajando, bueno, gracias a la pandemia que nos ha arruinado, es un trabajo coordinado. ¿Dónde está? Creo que no tenemos los logs. Sí, no tenemos. aquí están junto a tu Ahí está. objetivo. ¿Esos son tus logros o todavía faltan trabajar? Sí, falta trabajar los logros, Luis. Porque, como le digo, en esta parte, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto, la propuesta educativa, teníamos ya todo dialogado con los docentes de historia, los docentes de literatura, de valores y filosofía, para que hagan un trabajo más coordinado, para que se haga un trabajo más coordinado, porque queríamos sacar la parte histórica. Al licenciado Grover le comenté incluso de que la unidad educativa donde se encuentra primero es en Tiquipaya. En la investigación que hicimos, bueno, principalmente mi persona, que se fue a una biblioteca a dar lectura sobre este asunto, descubrimos algo que la comunidad o el municipio ha obviado ya y lo ha dejado a un lado. Por eso es lo que hablé con mi STG y se dieron cuenta de la importancia de recuperar ese saber histórico a través de los escritos, a través de los escritos, su unión cosmológica, que en este caso es en teoría valores, porque estamos hablando de Santa Veracruz y Carnaval que usan la chacana, eso ya son dos cosas. Y la cuestión antropológica, que estaría acá con filosofía, y no es, desde nuestra especialidad, la cuestión musical. O sea, ya eran varias áreas que se estaba trabajando. Ahora nos estamos abocando principalmente debido a la pandemia en la cuestión más musical de canto. ¿Por qué no nos hemos aventurado a todo esto que está plasmado en esta parte? Porque es más complejo, debido a que el estudiante ya no tiene el interés de querer estudiar, y lo estoy viendo yo en carne propia, al ver a jovencitos de que ya no quieren ni pasar clases, pese a que los profesores están diciendo, pasaremos chicos, están rogando, y lo dicen, no, ¿para qué, profe? Ya no voy a pasar yo, si ya nos han aprobado. O sea, con todos esos tropiezos estamos. Sí, seguro. Solo ya no puedes lograr la articulación con las otras áreas, personalmente con los docentes. Sin embargo, las ideas que tienes me parece muy interesante, debería plasmarse, pues en el hecho de incluso de hacer el análisis de contenido de los temas que van a trabajar con los estudiantes. En alguno de tus apartados he visto que hablas de descolonización. Entonces, yo creo que podrías tú también enlazar a partir de música los contenidos, por lo menos uno de ellos, incorporarlos. Ahí podríamos hablar de un PDC más innovador incluso, ¿no? Porque no te estás reduciendo solo al área, sino estás utilizando otra área como, digamos, un intermedio para llegar a tu especialidad o a tu temática, que me parecería muy interesante hacerlo. Dices, mediante prácticas descolonizadoras en la educación comunitaria. Entonces, cuando tú tocas elementos que hace rato me decías de historia, la cosmología, etcétera, ¿sí? Puedes, incluso en el desarrollo de los momentos metodológicos, tocar uno de ellos que te sea un puente para poder trabajar la música, ¿no? O el análisis de los temas, etcétera. Sería muy interesante porque de ese tipo de PDCs no hemos visto hasta ahora. Gracias, Liz, gracias por las sugerencias. A ver, creo que nosotros hemos trabajado juntamente con la mayoría. Uh, la cuestión antropológica, si tocamos el tema del carnaval, obviamente vamos a tocar la cuestión musical, nos lo vamos a enfatizar bastante, pero la cuestión teórica sí o sí entra esto, todo lo que es historia, queramos o no, entra historia, entra la literatura, desde la escritura, porque lo que vamos a tratar de que los chicos trabajen es con el idioma originario de la región. En este caso estamos hablando del quechua. Después, los valores, porque a comentario nomás para adelantar un poco, dentro de los valores entra mucho lo que es el carnaval, con el famoso Aini. Sí o sí se tiene esa situación.
Y la cuestión de la cosmovisión y filosofía, la cuestión antropológica, desde cuándo es el carnaval, si es propio de Bolivia, no es propio de Bolivia, dónde se ha originado, por qué ahora lo hacemos, si es de afuera, por qué lo hacemos ahora como algo propio. O sea, por eso nos hemos dedicado en dos sesiones. La primera que va a abarcar bastante la cuestión teórica y la segunda que va a ser ya con lo musical. ¿Y eso se hace visible en tus momentos metodológicos, lo que tú indicas? Sí, dice, acá está, en la presentación de un video, análisis de las tradiciones, acá está, culturales del municipio, preguntas dirigidas a los estudiantes, ahí está. Pero no se visibiliza tal como tú indicas. O sea, yo te decía que lo explicites. Ah, ya, tendría que ser más claro. Sí. Sí, ya, está bien, Lice. Gracias por la ayuda. Es que eso te permite, lo que te decía, uno de los logros que estás buscando estudiantes que sean investigadores Ujú. y tu logro debería estar orientado a eso. Y luego en tus orientaciones metodológicas seguramente que vas a incorporar para que luego llegues al producto y logres tener esa producción que estás indicando. Lo manifiestas muy bien, pero también sería bueno que en el Se plasma. PDC se pueda explicitar eso, sí. Ah, ya, está bien, Lice. No queríamos hacer tanto nosotros debido a la situación, porque como tanto la licenciada Rocío y yo, nos acomodaban o nos indicaban de que hay que acomodarnos a la realidad en la cual estamos viviendo. Por eso es lo que hablábamos de quedarnos solamente con la composición de versos y la interpretación musical. Pero la sugerencia que me da es muy buena, muy buena. Gracias, Lice. Ok, gracias, Grover. Bueno, ya. A continuación vamos a pedirle a la colega Yesinia, que también está formando parte de este simulacro, que haga las preguntas o las complementaciones necesarias para la presentación que ha hecho Roger, el equipo de Roger, el STG de Tarata. Adelante, Yesinia. Gracias, licenciado Grover, y buenas noches a todos. Janet, licenciado, buenas noches. Primero, felicitar al equipo que se ha presentado, ¿no? Porque realmente se necesita valor en estos momentos, puesto que a veces uno siente el temor de ser criticado, pero yo aprendí que más vale ser tonto por un momento en la vida que por toda la vida. Entonces, porque cuando uno presenta un trabajo en estos momentos es de beneficio, ya que va a ir con armas, va a ir mucho más preparado. Entonces, felicitarles de inicio. Luego, quizás dentro de las observaciones, comparto con la licenciada Janet, puesto que hay algunos aspectos que para mí son muy importantes. Veo que han generado una propuesta muy interesante. Sin embargo, veo que está direccionada. Es cierto que tiene uno que partir de la realidad, pero este modelo educativo, y no solo el modelo educativo, sino el mismo maestro, tiene la responsabilidad de generar cambios de beneficio a la sociedad, a la comunidad. Muchas veces puede que esa realidad que uno está viviendo o viendo no sea de beneficio. Entonces, a raíz de eso, mi pregunta sería para el equipo, sabiendo ustedes que la música es un instrumento de influencia en la sociedad, ¿cuál sería la influencia de, por ejemplo, de la fiesta de Santa Veracruz que ustedes están proponiendo? ¿Su influencia es de mayor beneficio a la comunidad o cuáles son los aspectos que ustedes han analizado para proponer esto? No sé, me gustaría saber eso porque mencionas y comparto con Janet que sí hay articulación, no necesariamente tienes que realizar articulación con los demás docentes. Necesitas, como maestro, hacer articulación ya desde tu área nada más. Entonces, en función a ello, ustedes en valores, estudiantes, ¿cómo han podido trabajar esto de los valores de esta fiesta? ¿Influyen? ¿No influyen a la sociedad? ¿Cuánto influyen?
Gracias, Luis, le voy a contestar. De Santa Veracruz partiendo, la comunidad o cerca a la unidad educativa, Ujú, hay una pequeña capilla y ahí la misma tiene la imagen de la Cruz de Santa Veracruz. Y el carnaval hemos agarrado porque la directora nos informó de que hacen un concurso de coplas o taquipayanaco, lo más correcto sería. Eh, Al ver esos dos puntos, hemos dicho, ¿por qué no trabajamos este aspecto? Porque vimos también que los chicos en clases de educación musical, lo que agarraban sus instrumentos, son muy buenos músicos, a los que hemos visto, era para cantar música en inglés, música latina, pop, y uno se preocupaba al ver incluso talento vocal. ¿Por qué no cantan carnaval? ¿Por qué no pueden cantar? Y empezamos a sondear y les dijimos, pues, ¿alguna vez se han animado a cantar en quechua? Es que no, pues no sabemos hablar, profe. Ahí ya también vimos otro tropiezo, porque como la mayoría de los estudiantes venían del lado de Oruro, de las provincias, lo que más predominaba era el Aymara. Y yendo también a lo que sería el modelo educativo, si la lengua es quechua, eso hay que incentivar. Así que dijimos, trabajaremos eso. Y el carnaval como tal influye bastante. Como le digo, hay el Añe. Las comunidades, si uno se va a indagar antropológicamente, colaboran para poder trabajar. Y esa conexión, por eso les decía en la parte teórica es donde vamos a explicar más detalladamente, la conexión, incluso que el yugo y la cruz, esa conexión mística entre el cielo y la tierra ya está ahí. En el caso y aparte hoy otra cosa más, en el Jopuyo, que sería en el carnaval, eh, se da las gracias por la producción agrícola, ya sea de fruta, granos, etcétera, etcétera. Y donde hay otra forma también de pedir y dar gracias es Santa Veracruz. ¿Qué es lo que hacen nuestros campesinos, nuestros hombres del campo, más las mujeres incluso? Van con figuras de animales y están chayando, están con su coba más pidiendo que, que tengan más producción o multiplicación de animales. O sea, tenemos esas dos conexiones que estamos agarrando acá. Por eso nuestra idea es la composición, que ellos mismos, o sea, partiendo de la parte teórica, ya se den cuenta cómo pueden componer en quechua, y también no podemos dejar de lado el castellano, cuanto quisiéramos que sea al 100% en quechua, pero también tenemos que saber respetar el idioma que más dominan ellos, así para que puedan aprender. No sé si le habré contestado con eso, Liz. sí, justamente, Roger, a eso me iba, ¿no? Como te digo, están apuntando a demostrar que el carnaval tiene aspectos positivos, pero dentro de lo que son las prácticas descolonizadoras, hay que también entender que se tiene que ayudar a la sociedad a, hay costumbres de la sociedad que no son buenas. Por ejemplo, si yo en este caso te dijera a ti, ¿y qué hay del tema de la borrachera que generan los carnavales? ¿Qué hay en el caso de que se entiende por lo general que un músico está relacionado con la bebida? Entonces, ¿qué haces en ese aspecto? Ya. Bien, Luis. Ahí entraría la parte antropológica. Ujú, Lamentablemente, en la actualidad vemos, y yo como músico lo digo, el excesivo consumo de bebidas alcohólicas. ujú. Y con la famosa frase, si te timbreas vas a alegrar, vas a estar más divertido, te lo vas a pasar bien. Eso siempre se escucha. Pero si vamos a la cuestión antropológica y agarramos la chicha como tal, la chicha es sagrada, no es agarrar y beber nomás, tiene su punto. Por eso podemos agarrar la parte del incario. Ahora, dentro de lo que la gente asocia al músico, que obviamente se va a tomar, va a estar borracho, no comparto yo mucho esa idea, porque depende de uno. La cuestión formativa ética, o el nomus en este caso,
la cuestión axiológica de cada uno, tiene que saber dar su lugar como músico, al mismo tiempo como un sujeto profesional. Porque si vas, desgraciadamente la sociedad nos conoce así, con los músicos, borracho seguro, dicen, ¿no? Pero lamentablemente eso es lo que tenemos que lidiar también, que no toda actitud o trabajo del músico es para beber, sino que también tiene que saber controlarse desde su propia situación axiológica. Exacto, entonces justamente quizás ahí, Roger, podrías adicionar elementos que aporten a esto último que dijiste, ¿no? Que como tú como maestro podrías ayudar a la sociedad a direccionar justamente este aspecto, el músico ético, profesional ético que debería ser, ¿no? No como lo que hoy se conoce y se relaciona y se asocia bebida, músico. No, para no llegar a ese punto, conociendo, con esto termino, conociendo que existen músicos realmente de renombre y con valores ético-morales que han aportado a la sociedad. Gracias, Lisa. También tengo en línea a mi compañero de STG, Víctor, tal vez él quiera vertir también su postura. Adelante, adelante. Es necesario que participen todos los de la STG. Buenas noches a los licenciados que están ayudándonos y darles gracias, ¿no?, por los aportes que nos han hecho. Si bien nosotros estamos agarrando estas dos culturas, es justamente partiendo desde la modalidad que hemos escogido, ¿no?, recuperación de saberes y conocimientos, ¿no? Entonces, lo que queremos plasmar en los estudiantes, ¿no?, explicarles de una manera sin ver eso de lo que es la borrachera y todo eso, ¿no? Siempre explicándoles que, claro que esa es la parte mala, como dice la licenciada, ¿no? Pero nosotros a los estudiantes les vamos a indicar la otra parte, ¿no?, la que no es ese campo. Por ese lado tal vez vamos a ir como STG, ¿no? Positivo. Y ya, a ver, ya para concluir, yo me voy a ir más que a la observación de fondo, que ya lo han hecho, parece interesante a las colegas. Yo me voy a la forma de presentación, compañeros. En el caso de Meet, por ejemplo, no tenemos una herramienta de pizarra para hacer, para marcar las observaciones que nos están haciendo. Voy a yo agregar a la finalización de las tres presentaciones, para los que no tienen muchas megas, para que vuelvan a reconectarse en el momento de la finalización. Voy a sugerir qué herramienta pueden utilizar para convertir su pantalla en una pizarra, ¿no?, utilizando el Meet, para que puedan hacer subrayados, puedan rayar y de esta manera ubicar a la persona, porque si no, no vamos a poder hacer una presentación. Necesitamos nosotros, por ejemplo, yo quiero que subrayes en este momento, por ejemplo, falso, que tú estás manejando la computadora. En valoración, quiero que me lo subrayes, evaluación del tema, trabajando en base a 5 preguntas. Eso, por ejemplo, ahí tienes que marcarlo. Entonces, ahí es mucho mejor. Cuando estás en la presentación, las personas van a fijar su mirada en esa parte, en ese texto, en ese párrafo. Entonces, hagan uso de las herramientas visuales, ampliar tal vez un poco el zoom en algunos momentos para que se note el texto que están demarcando exactamente. Hagan uso de esas herramientas, compañeros. Eso es importante, pues es una cuestión didáctica de cómo van a hacer su presentación. Y no solamente ahora que va a ser la socialización, sino en el mismo momento de la presentación de su PDC, cuando estén trabajando ya con las personas que ustedes han elegido para hacer la prueba piloto. Hagan uso de estas herramientas, tal vez añadir en ese momento, cambiar de pantalla, poner un gráfico, poner algo que les ayude a hacer la presentación. Claro que nos han dicho a nosotros que para el día de la presentación no van a hacer uso de esas herramientas, pero vayamos ya practicando desde ahora para ya no tener líos en el momento que nos toque usar esas herramientas. De mi parte, decirles que tomen en cuenta las observaciones que han hecho los colegas, anótense, traten de darle una mirada más integral, ustedes mismos autoevalúen, porque a veces cuando decimos, pensamos que está bien nuestro trabajo y nos enfrascamos, no, está bien, y no queremos darle el lugar correspondiente a las observaciones que nos hacen las otras personas, podemos estar cometiendo un gravísimo error y que puede constituirse justamente en el problema que no nos va a permitir superar, digamos, la evaluación, ¿no? Y entonces es mejor oír un tanto y intentar
evaluar nosotros mismos nuestro trabajo e intentar buscar mejorarlo, ¿no? Yo sé que ya los PDCs ya se han enviado, ahorita ya no podríamos tal vez cambiar mucho, pero puede ser inteligente. Si ustedes mismos en este momento se dan cuenta de muchas cosas que pueden mejorar, mejórelo. Y en el momento de que estén haciendo ya la presentación, pueden solicitarle a la mesa de evaluación, decirles, miren, en el transcurso de estos días, nosotros nos hemos dado cuenta de estos errores y hemos hecho estas correcciones. Si nos permiten, podemos usar un nuevo PDC, lo que les hemos enviado mejorado porque lo hemos hecho. Y si la mesa evaluadora dice adelante, entonces pueden usar ya ese PDC mejorado. Ahora, si la mesa evaluadora dijera, no, ustedes trabajan con lo que ya han planificado, entonces, de alguna manera lo han intentado, ¿no? Entonces tienen dos opciones, presentar uno que puedan ir mejorando ahora, o con base en eso también les puede ayudar para responder a las preguntas que les van a hacer los de la mesa de evaluación. Bien, Roger, felicidades a Roger, a Saturnino y a Juan Falso, que son parte de este STG. Es el único STG de 3 personas en Tarata, ¿no? Y ahora sí, vamos a darle. Si quiere agregar algo más, Janet. Sí, listen, Grover, a ver, también estamos tratando de ver qué instrumentos van a aplicar para el día de la socialización. Si bien ahora han escuchado algunas sugerencias, ¿ustedes qué preguntas harían al equipo que va a ser la comisión que les va a escuchar a ustedes? En este caso, no sé, me ha agarrado en curva, Liz. Es de eso justamente se trataba, porque así van a ir y luego no se van a iluminar, por eso estamos ejercitando. En este caso, lo que más me abocaría es a consultar al jurado desde su experiencia, siempre desde su experiencia, cuál es el mejor mecanismo o la mejor vía para realmente al estudiante hacer gustar lo que se está enseñando, porque sabemos que a la materia de educación musical los chicos lo toman como algo relajante, algo que, que vamos en el cual el estudiante va a relajarse en sí y olvidarse de las materias, desvalorizándolo la unidad de formación o el área de formación de música. Y partiría más por eso, cómo hacer, porque vemos la triste realidad, vemos es de que algunos docentes llegan, un poquito les enseñan y les dejan a los chicos. Y eso tampoco es correcto, es lo que menos queremos que pase. Perfecto. Una sugerencia, tal vez tratar de hacer ya unas preguntas para que ya estén llevando al día que les toque la socialización, que tratar de hacer unas preguntas así informales, pero que les pueda coadyuvar para poder visibilizar la propuesta. Ahorita me das una idea, ¿no? Cuando indicas la mayoría de nosotros ya tenemos unos esquemas de cómo tendrían que ser los docentes de música. Entonces, sería interesante que a partir de eso ustedes cuestionen, ¿no? Si su PDC reúne algunos requisitos, digamos, de ser innovador o presenta elementos nuevos, preguntarles a ellos, ¿no? Y veamos qué responden ellos o en qué espacios están viendo que ustedes están presentando elementos innovadores, por decir, o nuevos, ¿ya? Elise, gracias. Ya, si no hay nada más por parte de las colegas Yesenia y Janet, entonces vamos a dar lugar ahora a la presentación del STG de Sacaba, Esdenka y compañía. Adelante, Esdenka. Pueden presentar su PDC. Bueno, Lice, buenas noches. En este momento lo comparto. Se ve la pantalla, ¿no? Positivo. Perfecto. Listo. Bueno, primero, Lice, el PDC creo que igual que los compañeros sigue en construcción y es bueno realizar este tipo de encuentros para poder fortalecerlo más, desarrollarlo más y mejorarlo. El nudo problemático de
que hemos identificado el año pasado y elaborado son los procesos formativos desvinculados a la realidad, no permiten el desarrollo de las capacidades del área de ciencias naturales, física, química en los estudiantes de cuarto de secundaria de la unidad educativa Teófilo Vargas Cano. En base a ese nudo problemático, nosotras hemos elegido la modalidad de grado de proyecto productivo técnico-tecnológico que lleva el nombre de ecoemprendimientos productivos caseros. Para poder responder a ese nudo problemático y a la propuesta, el objetivo holístico es el siguiente: fortalecemos el respeto y la responsabilidad comprendiendo la definición de mol y la importancia de determinar la composición porcentual de diferentes compuestos utilizados en la elaboración de productos de repostería, realizando las actividades del entorno virtual, Classroom y experimentando en la cocina, alcanzando una actitud de complementariedad entre hombres y mujeres. Se está trabajando el valor de respeto y responsabilidad por el hecho de que son importantes, es un aspecto importante en los estudiantes. El saber es en base al currículum base, a los contenidos de cuarto de secundaria del segundo trimestre. Los indicadores de logro son: identifica compuestos químicos en la cocina, determina la cantidad de moles presentes en los compuestos utilizados en la cocina, resuelve ejercicios y problemas determinando la composición porcentual de elementos utilizados en la cocina. ¿Por qué también hemos elegido esta propuesta y qué tenemos en cuenta? Es el desarrollo de las diferentes capacidades del área, que son indagación, experimentación, observación, investigación y aplicación de contenidos a situaciones reales y cotidianas. Las habilidades que se van a trabajar son planificación, preparación y ejecución de los experimentos, recolección de datos, tabulación, interpretación y presentación de los resultados. En la unidad educativa, como aspectos socioculturales que no cuenta con laboratorio, los contenidos son desarrollados de manera memorística y tradicional y los estudiantes demuestran una actitud pasiva en el aula. Es por eso que también se está trabajando la experimentación en la cocina como actividad de la propuesta en la fase número 2, elaboración del producto. Quisiera hacer un espacio para poder explicar de qué trata el proyecto Ecoemprendimientos Productivos Caseros. El mismo nombre que viene de emprendimientos trata de que los estudiantes puedan elaborar un emprendimiento que requiere elaboración de un producto, pero nosotros nos vamos más a la parte física, química de los productos que se elaboran en la cocina, ya sea haciendo una sopa, un postre. Nosotros damos la connotación científica de ese proceso a través de los contenidos. Por eso que en la práctica, en las orientaciones metodológicas, es para el PDC virtual que los estudiantes van a tener un texto didactizado colgado en la plataforma de Classroom en el entorno virtual, y que el texto didactizado cuenta con los 4 momentos metodológicos. Para la práctica se está utilizando la estrategia de experimentación elaborando mi postre, que consiste en la elaboración de un queque de naranja en el cual se puede ver porcentajes. Para ello se está planteando las diferentes preguntas problematizadoras. ¿Qué porcentaje ocupa cada ingrediente de la receta en la masa? Al momento de elaborar el producto de repostería se hace uso de proporciones porcentuales. Es importante el uso de proporciones al momento de agregar los ingredientes. Y después los estudiantes deberán investigar e indagar la fórmula química de la cafeína, que también es parte de la elaboración del experimento. Para la teoría, se encuentra escrita en la cartilla, explicando el concepto de mol, composición porcentual de los compuestos, ejemplos de ejercicios resueltos de composición porcentual de los compuestos. Cada subtítulo cuenta con un video tutorial complementario, ahí podemos observar los links, y la identificación de masas atómicas de elementos usados en la tabla periódica, aprendiendo química. Esa tabla periódica ha sido elaborada igual por el STG, que es de manera digital, su uso y aplicación, y la resolución de ejercicios y problemas de composición porcentual utilizando la
calculadora científica digital. Para la valoración, los estudiantes deberán observar el video sobre la composición de los alimentos que consumimos y escribir la reflexión en la cartilla digital sobre los elementos y compuestos que son importantes consumir para la salud humana y en qué porcentajes. En la producción está la resolución de actividades de la cartilla digital, resolución de la práctica de ejercicios y problemas de la cartilla digital, experimentación en la cocina con la elaboración del queque de naranja, elaboración de una receta con los nombres comunes de los ingredientes y sus fórmulas químicas, y la elaboración de una infografía con los compuestos utilizados en la cocina, con la cantidad de moles de los elementos del compuesto y la composición porcentual. Los criterios de evaluación están divididos en el ser, saber, hacer y decidir. En el ser, la manifestación de actitudes de respeto durante las clases por Google Meet, demuestra responsabilidad en la entrega de los trabajos asignados. En el saber, identificación de compuestos utilizados en la cocina, determinación de cantidad de moles presentes en los compuestos utilizados en la cocina y resolución de ejercicios y problemas de composición porcentual de compuestos. En el hacer, las actividades de la cartilla digital resuelto, desarrollo de habilidades y capacidades en la elaboración de los productos, elaboración de la infografía, resolución de ejercicios y problemas de la cartilla digital, elaboración de una receta aplicando fórmulas químicas en los ingredientes utilizados, decidir demuestra actitudes de cooperación entre hombres y mujeres a través de una reflexión en Google Forms, demuestra actitudes de respeto en las reflexiones de la cartilla digital y demuestra actitudes de respeto durante las clases. Como instrumentos de evaluación, en el ser está una lista de cotejo, en el saber una evaluación por quizzes, en el hacer una lista de cotejo y decidir también una lista de cotejo. En los productos tenemos la cartilla digital resuelta y entregada, ejercicios y problemas resueltos, receta con fórmulas químicas y una infografía de compuestos utilizados en la cocina. Como entorno virtual, creo que ya lo había mencionado, se va a hacer uso del Google Meet, el Classroom, ahí se encuentra el código y como OVAS, la cartilla digital, el app de la tabla periódica, calculadora digital y un PowerPoint automatizado. Creo que eso sería todo, Liz. Positivo en Zdenka. Ahora voy a darle la oportunidad a la colega Janet para que pueda hacer las observaciones o las preguntas y complementaciones necesarias. Por favor, Lisen Grover, esta vez usted empiece. Me gustaría ya, perfecto, ya yo empiezo entonces. A ver, Zdenka y compañía, ¿quién es la compañera o compañero que está en tu STG? Delia Mamani. Ya, a ver, eso inclusive al rato en la presentación de Roger también se nos fue, yo creo que a ambos, a docentes y estudiantes. Cuando hagan la presentación, cualquier presentación que se haga, siempre vamos a empezar presentando a las personas, ¿no?, que son parte del equipo. En este caso, sería interesante que ustedes puedan hacerse tal vez 2 fotografías, 2 imágenes en la pantalla para quiénes son las personas que están presentando el PDC o el trabajo que están poniendo a evaluación, ¿no? Y con nombre y apellido para que podamos identificarlo. Segundo, seguramente en el día de la presentación tal vez haya un sorteo o quizás diga a la comisión evaluadora que la presentación se haga por un tiempo y espacio para cada participante de cada STG. No sé cuál será la modalidad, pero que estén preparados, ¿no? Y de alguna manera también igual, en la presentación siempre las personas que están de la STG intenten llevar apunte de lo que está diciendo el compañero o la compañera para luego complementar o tal vez rectificar algunas, porque puede surgir que en algún momento nos equivoquemos en algún término, alguna palabra, alguna frase y podamos nosotros de manera sutil corregir, ¿no?, eso para que no vaya en contra nuestra. Entonces, eso primero para empezar. Segundo, a ver, Zdenka, por favor, ¿puedes mostrarnos tus preguntas problematizadoras? Quiero ver eso de tus preguntas problematizadoras. Ya. Cuando me dices qué porcentaje ocupa cada ingrediente de la masa, me parece interesante porque sé qué porcentaje necesita un cálculo, saber qué es un porcentaje, te da lugar a problematizar a la persona.
Sin embargo, cuando me dices tú, al momento de elaborar productos posteriores, ¿se hace uso de proposiciones conceptuales? Mi respuesta puede ser sí. Simple, ¿no? Nada más. Entonces, no constituye por sí misma una pregunta problematizadora. Una pregunta problematizadora hay que tiene que llevarte a problematizar. Entonces, no sé cómo podrías formular tú esa pregunta de una manera que al estudiante no le dé solamente a responder sí o no, sino qué es lo que estabas pensando tú conseguir con esta pregunta problematizadora. La STG, ¿qué había pensado lograr con esta pregunta problematizadora? Esa es mi primera pregunta. Adelante. Bueno, Lice, al momento de elaborar el producto de repostería se hace uso de proporciones porcentuales, era más o menos para que los estudiantes lleguen a un punto de lo concreto a lo abstracto, ¿no? De que puedan imaginarse de que al agregar algunos ingredientes, sí lleguen a pensar en qué cantidad se está poniendo y qué cantidad porcentual puede llegar a ocupar en el producto que se está elaborando. Entonces, creo que lo voy a tomar en cuenta el aporte que me hizo, pero esa era la intención de la pregunta. Ya. Sí, porque tiene que estar claro eso. La segunda situación, esto, en la presentación que estamos haciendo, cuando vayamos a presentar utilizando una herramienta, un instrumento, un recurso, en este caso, por ejemplo, tu mismo PDC en el Word, en PowerPoint o alguno, intenten siempre que la presentación visual de la herramienta que van a utilizar ustedes sea legible. Yo les digo a mis estudiantes de trata, ¿no? Que sea lecturable y sea legible, ¿no? Son dos cosas distintas. Entonces, si bien este es el formato que les ha proporcionado la coordinación, yo veo, por ejemplo, hay distintos tipos de fuentes en el mismo documento. A ver si puedes ir bajando un poco, Zdenka. Ya hay diferentes, por ejemplo, hay un tipo de letra ahí, mira, ese enlace es un tipo de texto diferente. Sigue bajando, por favor. Sigue bajando. Eso es todo. Ya, entonces vayan cuidando la presentación misma de la herramienta que van a utilizar para la presentación, ¿no? En la legibilidad. Ya les había hablado yo a los compañeros de Tarata entre el contraste, el fondo y forma, lo que hemos dicho, la importancia del tamaño de la fuente. Por eso hace rato les decía, ¿no? Ampliar la pantalla, subrayar algunas palabras importantes, textos importantes que vayan a dar cuenta de nuestro trabajo. Ya. De manera general ahora en la cuestión ya del trabajo mismo, me parece interesante lo que plantean ustedes, ¿no? De que la física y la química están en la cocina. En realidad, siempre nosotros no somos los maestros de ciencias, siempre hemos dicho, no tenemos laboratorio. ¿Y qué es la cocina? La cocina es el laboratorio más grande que pueda tener una persona, solo que no nos damos cuenta qué cosas podemos estudiar en esa cocina. En este caso, si yo te pregunto, a ver, dentro de lo que vas a hacer este postre, en física, ¿qué contenidos estás desarrollando en el momento de hacer este postre? ¿Qué contenidos vas a abordar? ¿Cómo van a abordar los contenidos de física? Y en química, ¿qué contenidos están abordando y cómo van a abordar ese contenido? Bueno, Lice, en química, como te había mencionado, es el mol y composición porcentual de los compuestos y pureza de las sustancias. Y en física, al momento de elaborar estos postres se aplica diferentes movimientos. Entonces se está tomando en cuenta el movimiento circular y también como una segunda propuesta era el movimiento uniforme rectilíneo, que también tiene que ver está contextualizado más con las entregas y el movimiento que realizan al entregar los productos, ¿no? Que se elaboran en la cocina. Y el movimiento circular al momento de hacer mezclas, que siempre se requiere de ese movimiento, ya sea manual o industrial, como las licuadoras. Que también hay otros, ¿no? O sea, como usted lo había mencionado, la cocina es el mejor laboratorio que todas las personas tienen. Y creo que los estudiantes ni lo habían imaginado que sí se puede hacer física y química en la cocina. Hay más contenidos de física, por ejemplo, usted conoce también sobre la materia y sería la proporción igual que de energía que pueden darnos al cuerpo humano algunos alimentos.
también está electricidad al hacer uso de las cocinas, al hacer el uso del refrigerador, también tenemos componentes del fuego, o sea, hay muchos contenidos que sí se pueden articular a la especialidad y se pueden experimentar. Positivo, ya. Ahora sí, doy el espacio correspondiente a la colega, en este caso, Janet, o si no, a Yesenia. ¿Quién quiere hacer presentación, por Yesenia, favor? por favor. Ya, gracias. Yesenia, entonces, adelante, Yesenia. Claro que sí. Gracias, licenciada Janet. Gracias, licenciado Robert. De igual forma, me parece muy interesante la propuesta del grupo. Siempre, como dice el licenciado Grover, lo que se habla con los estudiantes es, por lo general, lo que hago yo, ¿no? Siempre les digo, ¿cuál es el primer laboratorio con el que uno se encuentra? Pues la cocina de la casa misma, ¿no? El primer científico que uno conoce, la mamá, los reactivos, los ingredientes, los instrumentos, todo lo que está en la cocina, ¿no? Y ahí uno va realizando un sinfín de mezclas, combinaciones, compuestos y demás. Entonces, es muy interesante la propuesta. Sin embargo, yo creo que un poquito me iría a pedirles que hagan una revisión de forma en cuanto a lo que es correcciones de sintaxis. Ya he ido observando tanto en el objetivo holístico como también en los momentos metodológicos y también en los criterios de evaluación. Quizás ahí hagan una revisión de sintaxis para empezar. Luego, mi pregunta al equipo. ¿Cuál es el propósito de la dimensión del decidir? Bueno, con la dimensión del decidir, ¿se refiere en general o con lo que nosotros estamos tomando en el objetivo holístico? Ya, sí, pero ¿cuál es el propósito de la Bueno, dimensión del decidir? si fuera del objetivo holístico alcanzando una actitud de complementariedad entre hombres y mujeres, lo estamos tomando para poder responder al, perdón, al plan de contingencia, que es la prevención de violencia. ¿Cómo nosotros vamos a tratar de responder? Igual el criterio del decidir es que en los emprendimientos haya una participación de hombres y mujeres, que se haga una revalorización del papel que ocupa una mujer igual al elaborar un emprendimiento y el papel que tiene el varón también, y que ambos llegan a complementarse para poder Excelente. elaborar un buen emprendimiento. Bien, muy bien, excelente. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque estoy observando, leía los criterios de evaluación que ha propuesto el equipo y están más relacionados a criterios del ser, de la dimensión del ser. Quizás sería que vayan revisando estos criterios que han formulado. Y por lo siguiente, en modelos anteriores se hablaba mucho de las dimensiones del ser, del saber y del hacer. Este modelo actual es el único modelo que hasta la fecha yo conozco que habla de una dimensión del decidir. ¿Y por qué es interesante esto? Me gustaría enfatizar este punto. ¿Por qué? Porque yo veo que hace mucho esta dimensión en cuanto al trabajo que ustedes tienen como propuesta y en función a la respuesta que acabas de emitir. Sucede que antes, cuando yo era estudiante, eh, el objetivo de la educación era simplemente llenar nuestras mentes para que se terminara dentro del aula y para que se terminaran en el aula, dentro de esas cuatro paredes. Pero con este modelo, uno cuando hace un anclaje con la sociedad, para tener un anclaje con la sociedad, para responder a la realidad de la sociedad, a las necesidades, a las potencialidades, a las aspiraciones de la sociedad, pues aquí tenemos un elemento importante que es la dimensión del decidir. ¿Por qué? Porque esta dimensión va a hacer posible que lo que tú estás aprendiendo en el aula o en lo que es el campo académico responda a la sociedad. Entonces,
Por esa razón me gustaría que puedan revisar sus criterios de evaluación de la dimensión del decidir, así como también del ser, ¿no? Puesto que la mayoría siempre hace relación de ser y respeto, nada más. Nos limitamos ahí. Dimensión del ser, respeto, responsabilidad, y terminamos ahí. Pero tenemos que entender que la dimensión del ser, así como del decidir, abarcan mucho más. Entonces, como segundo aspecto a tocar, ¿no? Luego, quizás también aquí quisiera hacer un punto, un poco énfasis en lo que es hacer que su trabajo, que es tan interesante, sea mucho más interesante, ¿no? Quizás podrían ustedes trabajar en los momentos metodológicos. Si podrías, por favor, ponerme los momentos metodológicos. Exacto. Veo que en los momentos metodológicos, tanto práctica, teoría y demás, por favor, ustedes pueden hacer mención así de manera sencilla. ¿Cuál es el propósito del momento de la práctica? Que puedan experimentar en la cocina y ya se puedan ir creando en ellos mismos la indagación de qué porcentaje se usa, cuál es el concepto de porcentaje, cuál es la composición química de los ingredientes que se está usando en la receta de la práctica. Y también, bueno, yendo al área, en la práctica, en paréntesis está observación e indagación, que son las dos capacidades que se van a, con el propósito de desarrollar las capacidades del área, que es la observación e indagación. Sí, leo eso en tu trabajo. Me refiero a, de manera general, cuando se habla del momento de la práctica y tú como maestra estás pensando en este momento, ¿qué es lo que quieres, qué es lo que quieres lograr en este momento de la práctica? No solo con un contenido, de manera general. Sea en el momento que vas a planificar, tienes que pensar en el momento de la práctica. ¿Para qué tienes este momento? Contextualizar el contenido, pienso que sería la respuesta. Disculpe, ¿puedo otra vez? Claro que sí. Respondiendo a eso, tal vez puede ser que con bueno, en la práctica se puede sugerir o se puede realizar actividades, ya sean innovadoras, bueno, que tengan un abordaje innovador de los contenidos y que estos estén relacionados, ¿no es cierto?, a lo que queremos, a nuestro propósito que queremos alcanzar, y para que los estudiantes también se puede decir que sea un incentivo o, bueno, es más que todo un incentivo o un punto llamativo que los estudiantes empiecen a ver, ¿no?, de otra manera el inicio de una clase, cómo se puede realizarlo. Bien, y dame un momentito más. Entonces, y de la teoría, ¿qué podrías decir? ¿Cuál sería el propósito de la teoría? De manera general, para cualquier contenido. ¿Qué es lo que pretendes en este momento? En la teoría sería profundizar tal vez los contenidos a partir de una experiencia o sea, como la práctica teoría son secuenciales, ¿no es cierto? Son actividades que se desarrollan secuenciales, perdón. Entonces, en la teoría sería profundizar los contenidos o, bueno, lo que estamos avanzando a partir de una experiencia. O, bueno, eso es lo que soy, o tal vez no le respondí. Ya. Bien, justamente por eso a veces cuando no entendemos el propósito de un momento, no vamos a poder llegar a formular los criterios de valoración, no vamos a poder llegar a responder al objetivo que nos estamos planteando. Entonces, cada momento metodológico para cualquier área y para cualquier contenido tiene su razón de ser, estudiantes, ¿ya? Y en este caso, cuando nosotros hablamos de los momentos de la práctica, por ejemplo, en el momento de la práctica tenemos varios elementos a los cuales responder. Entonces,
Me gustaría, por favor, solicitarles que hagan una investigación en el momento de cada momento metodológico, y así les va a ayudar a ustedes a poder direccionar y enlazar, anclar todos los demás elementos. Una ayudita para que entiendan. Por ejemplo, si hablamos del momento de la práctica. En este momento, lo que se pretende es partir desde la experiencia, partir desde el contacto directo con la realidad y realizar la experimentación. ¿Para qué? Y ahí va el segundo momento de la teoría, que también tiene su razón de ser. Me gustaría que quizás puedan hacer una investigación un poquito más profunda sobre por qué existen los momentos metodológicos. Eso sería, licenciado Tapia. Gracias, excelente. A ver, se aprende, mire, ya estoy aprendiendo algo interesante con lo que acaba de decir. En la práctica, en este caso, estudiantes de Zdenka y compañera están haciendo, partiendo de las tres formas de hacer práctica según el modelo educativo comunitario y deportivo, desde lo que es el contacto directo con la realidad, que sería estando desde la cocina. Segundo, desde la experiencia, ¿no? En este caso, quien ya lo dijo hace rato, ¿no? ¿Quién es la persona que tiene más experiencia en la cocina? La mamá. O puede ser también que en algunos casos sea el papá, ¿no? Tal vez somos muy feministas, muy machistas. En algunos casos los varones también pasan varias horas en la cocina y cocinan mejor que las mujeres en algunos casos. Entonces ahí tenemos dos. Y la otra es la experimentación. Cuando yo estoy haciendo el postre y resulta que he seguido todos los pasos que me dice la receta, pero no me sale la receta como le sale a mi mamá, como le sale a la abuela. Y entonces, ¿qué ha pasado? Es que en qué parte, en alguna parte, algo he debido de obviar y por eso mi experiencia no me permite saber que el horno tenía que estar a cierta temperatura, que la mezcla tenía que haber hecho en cierto tiempo, según una velocidad, según una temperatura especial, inclusive el hecho de añadir los ingredientes, ¿no? A veces el orden de los ingredientes alteran el producto. Entonces, muchas veces, en este caso, el azúcar tendrá que ponerse al principio o tal vez al final, qué sé yo. Entonces, esas cosas en la práctica está interesante. Entonces, desde el contacto directo con la realidad, desde la experiencia y desde la experimentación. Y entonces, ahora en la teoría, ¿qué? Me parece interesante. Lo que propone Yesenia hay que hacer enseguida, ¿no? Enseguida ponernos a investigar qué buscamos con cada momento y, por tanto, qué actividades serían las pertinentes desarrollar en cada momento metodológico. Bueno, le doy ahora la palabra a Janet. Adelante, Janet. Gracias, Licen Grover. Muy buenas observaciones, Licen Yesenia. Me parece muy interesante las observaciones y también, antes que me olvide, a todos los grupos, tienen que garantizar ortografía, por favor, ¿ya? No se olviden de eso. Ya salió el instructivo y a manera de información tal vez indicarles de que se indica que si son dos estudiantes que van a socializar los dos PDCs, el virtual y presencial. Si son 3 componentes en el equipo, los 3 PDCs tienen 2 horas para socializar, son 45 minutos para cada PDC y 30 minutos para la comisión, para que pueda hacer aportes, preguntas como estamos realizando ahora. Ahora, si me ayuda Lice Grover, Lice Yesenia, digamos, una consigna importante que me parece que deberíamos revisar en los PDCs es si los criterios de evaluación están siendo bien reflejados en los momentos metodológicos. Por ejemplo, Zdenka, esto de la identificación de compuestos utilizados en la cocina, ¿cómo lo vas a evaluar? ¿Dónde está la actividad? La identificación de compuestos utilizados en la cocina va a estar en la producción LICE, en la experimentación en la cocina con la elaboración del queque de naranja y en la elaboración de una receta con los nombres comunes de los ingredientes. ¿Pero qué instrumento utilizas o cómo vas a evaluar eso? Está en una lista
Está en una lista de cotejo, dice, y en el saber... ¿Y dónde está dice igual, que hay una lista de cotejo? perdón, dice, del saber era la evaluación por quizzes. En la evaluación de quizzes está ahí el nombre común, que es, digamos, el azúcar, y ellos tienen que Exacto, elaborar pero en tu PDC la consigna que indique eso, la actividad orientada a eso y que será evaluada por quizzes, algo así. en la teoría. No está redactado, dice. Recién igual nos dijo que tiene que estar así totalmente a Es que detalle, como la guía de concreción, los momentos metodológicos. lo que indica, según el instructivo, es que las actividades evaluativas deben ser claras en su descripción y estas deben posibilitar la verificación de los aprendizajes, indica eso. Está Entonces bien. tienen que considerar eso, ¿ya? Dicen, Yesenia, ¿cómo se puede percibir en el PDC? ¿Cómo van a ir evaluando unas ideas? Ok, enseguida Yesenia les va a atender a lo que consulta la colega Janet. Sin embargo, si se han dado cuenta, colega y estudiantes, creo que esta forma de hacer lo que estamos haciendo ahora, deberíamos hacerlo de manera permanente y no solamente con los estudiantes que están en el proceso de titulación, sino nosotros mismos, ¿no? Los colegas que estamos queriendo mejorar la educación, deberíamos compartir nuestro PDC y hacerle una evaluación a nuestros PDCs y nosotros mismos mejorar cada vez y así seríamos mejores maestros. Yo creo que ahora sí, Yesenia ya está en línea. Adelante, Yesenia. ¿Puede volverle a hacer la consulta a Janet, por favor? No, indicaba si en el PDC ve explicitada la forma de evaluación, decía. Adelante, Yesenia. Bueno, la verdad es que yo he estado leyendo el PDC y con los criterios de evaluación yo ya estoy teniendo dificultades y los criterios de evaluación son justamente estos elementos que van a hacer posible el poder evaluar simplemente el PDC. Pero si vamos a ver la evaluación al contenido, entonces tenemos que tener indicado, o en este caso, actividades en cada momento metodológico. Porque ustedes saben que la evaluación no es sumativa, es procesual, no solo sumativa, sino también procesual. Y esta evaluación tiene que estar demostrada en todos los momentos, tanto en el momento de la práctica, de la teoría, de la valoración y de la producción. Muchos piensan que la evaluación está solamente en el momento de la valoración y eso es un error, porque no se evalúa solamente ese momento. Lo que se evalúa es todo el PDC, todos los momentos. Entonces, tendría que existir una actividad valorativa en función a los indicadores que se encuentran en las dimensiones para cada momento metodológico, licenciada. No los identifico claramente. Exacto, gracias, Yesenia, porque eso quería que sea más explicitado para los estudiantes. Es procesual. Cuando indicamos que vamos a evaluar o tenemos un criterio para evaluar, debemos considerar qué actividad estamos queriendo valorar, ¿no? De esa manera. Y tenemos que tener muy en cuenta eso, ¿no? Gracias, Yesenia. Creo que ha sido muy clarificador la explicación que usted nos da. Y ahora la pregunta para el equipo, ¿qué instrumento utilizan mañana para recabar más información y que nos pueda ayudar para la sistematización? ¿Es Denke y Delia? Bueno, Lice, el instrumento que se va a trabajar es un diario de campo, no lo estamos presentando todavía, pero y también con una entrevista que tal vez, bueno, me gustaría hacerla a la licenciada Yesenia, es ¿qué opina con respecto a la clase de química experimentando en la cocina y de qué manera aporta la experimentación a la didáctica de la física química? Bueno, yo te agradezco, bueno, me gusta el trabajo que ustedes están presentando, me parece bastante innovador.
Personalmente, me gustaría quizás que pudieran ustedes adicionar a su trabajo, a su PDC, algunos elementos de orden que pudieran ordenar en función a lo que les observé. El hecho de que tienen cada momento tiene su razón de ser. Entonces quisiera que acomoden en función a eso sus actividades. Entiendo que ya esta propuesta ya está ejecutada, ¿o me equivoco? No, no está. No está ejecutada, la van a ejecutar. Entonces quizás me confundí con el otro equipo que sí también ya tenían una ejecutada. Bien, si es el caso que no la tienen ejecutada aún, entonces me gustaría que puedan reformular y ordenar en función a la razón de ser en cada momento metodológico. Y ahora, ¿cuánto beneficia esto en cuanto a lo que es de manera didáctica? Bastante, te lo aseguro. ¿Por qué? Porque como decía el licenciado Tapia, muchos estudiantes no tienen esa relación de lo que es la química con su vida, no la ven necesaria porque no se les ha hecho entender eso. Y ustedes, al hacer la relación de la enseñanza de la química y la física con un elemento que es cotidiano, que es la cocina, entonces hace que el estudiante no lo olvide jamás porque es algo que todo el tiempo lo tiene ahí. Despierta y hace una mezcla y hace una combinación al prepararse un desayuno. Y ya despierta, ya ve a su primer científico que esté cocinando, sea su papá, su mamá o su hermano o su hermana. Ella está viendo todo tipo de elementos que lo va a ir relacionado en función a los contenidos académicos que ustedes van a ir enseñando. Entonces me parece muy didáctico. Gracias, licenciada. Dice Grover, bueno, me gustaría también su opinión con respecto a esas preguntas. Ya. Por favor, ¿podrías dejar de compartir la pantalla para que yo pueda ayudarles con algo más? Muy bien, ya. Ahora yo voy a compartir mi pantalla para ayudar un tanto, coadyuvar a lo que están haciendo las compañeras de Sacaba. Al año a esta altura ya van a ser colegas, ya van a estar trabajando. Entonces, lo siguiente, a ver. Este es un texto que está en la pantalla, pueden ver. Titula El cocinero científico. El autor es Diego Golombek, que es un autor científico argentino, ¿ya? Que se ha puesto a trabajar una serie de libros que titula La ciencia que ladra, ¿no? Y aquí ha escrito él personalmente y varios, ha invitado a otros científicos de otros países y muchos de la Argentina a trabajar diversas temáticas. Entre ellos, por ejemplo, cuando presenta el cocinero científico, en este cocinero científico, Diego Golombek te va mostrando cómo hay ciencia, qué ciencia hay en la cocina, ¿no? Desde, por ejemplo, saber cómo hervir el agua en diferentes presiones. Por ejemplo, no es lo mismo hervir el agua a nivel del mar y hervir el agua en la altura de La Paz, por ejemplo, ¿no? En el Sajama, digamos, en el Illimani. ¿Qué tiene que ver las diferentes presiones? Hay muchas cosas. Entonces, el cocinero científico, ¿no? Quisiera que le den una mirada, una leída rápida a este documento para poder enriquecer lo que están presentando en su proyecto. Otro texto que también es de Ciencia que Ladra es el pasillero científico. ¿Ya? El pasillero científico, por ejemplo, te dice por qué algunas personas no hacen una buena pasillada, les sale bien seca, que parece charque más que pasillada. En otros casos, el cocimiento de la carne, ¿no? Rojiza, ensangrentada, no logran hacer cocer la carne. Entonces, ¿qué tiene que ver aquí? Por ejemplo, la cantidad de oxígeno en el ambiente, inclusive saber utilizar el tipo de pasilla. Habla de muchas cosas, en cuestiones físicas más que todo. Entonces, también hay otro libro, voy a ponerlo en pantalla, es Cocina Molecular, ¿no? Igual también de una argentina, de Ciencia que Ladra también. Entonces, sugiero al equipo que puedan hacer lectura. Ciencia que Ladra, aquí está.
aquí está, esto es, ¿no? Manual de Gastronomía Molecular, este es el libro, ¿no? Entonces, aquí también hay otro libro de autor Bushi, Ciencia en la Cocina. Entonces, todos estos textos, bueno, gracias a que Bolivia ha empezado con romper el esquema de hacer la educación, otros países se han apropiado más que nosotros los propios bolivianos. Yo tuve la oportunidad de hacer un conversatorio con el autor de esta serie de documentos, con Diego Golombek, ¿no? mediante la videollamada, y él me dice que justamente cuando él planteó la elaboración de estos textos fue justamente por haber analizado lo que planteaba Bolivia, ¿no? Él decía, sí, tienes razón, o sea, siempre hemos hecho educación solamente en las 4 paredes, en la jaula, que nosotros llamamos aula, pero ¿qué hay de la vida real? Entonces, a partir de ese momento, él empezó trabajando esto y todo lo que trabaja es desde la vida real, ¿no? Por eso habla del cocinero científico, habla del barman científico, habla del parrillero científico, manual de gastronomía molecular, que son varios textos que tienen que ver con el desarrollo de la ciencia desde otra mirada, ¿no? Desde la mirada de la utilidad, desde la mirada de lo que las personas utilizan, las personas deberían saber. Ese sería mi aporte para el equipo. Y finalmente, creo que ya estamos en bastante tiempo. Creo que si hay un equipo más de Tarata, en este momento se brinde, o caso contrario, terminamos nosotros acá, ya finalizamos la presentación, tal vez con alguna observación o ayuda mejor dicho, alguna sugerencia más que pueda dar Janet. Adelante. No, Listen Grover, creo que Zdenka justamente hizo lo que yo había planteado desde el inicio, que no solo sea la comisión evaluadora la que vaya cuestionando, sino que también el equipo, el STG, vaya lanzando preguntas a la comisión para que el PDC quede muy bien y que tengamos elementos para poder nosotros realizar el trabajo de sistematización. Es por eso que sí tienen que prepararse algunas preguntas para poder dialogar con la comisión evaluadora. Ya. Con eso estaría yo terminando, Lisen. Muy bien, ya. Sin embargo, yo voy a añadir algo más y justamente leyendo los mensajes que envían los compañeros al chat. A ver, querido Stuart, que en realidad es su seudónimo, no es que sean las situaciones a último momento, compañero. En realidad, esta actividad no la tendríamos que haber hecho nosotros, porque no es nuestra responsabilidad. Nosotros somos docentes de investigación. Los que son responsables de esta actividad son los realmente directos con lo que son los de especialidad, ¿no? Los que les dan, en este caso, gestión educativa, los que les dan currículum, los que son los especialistas del área, ¿no? Y ustedes, en realidad, nosotros no teníamos que participar ni siquiera de esta evaluación, ya lo dijo Rocío, la anterior, hace 2 semanas atrás, ¿no? Ninguno de los docentes de investigación tenía que participar porque no es nuestra responsabilidad el hecho que ustedes sepan o no sepan elaborar un PDC. Eso no es de nuestra responsabilidad. Sin embargo, nosotros un tanto preocupados por todo lo que está aconteciendo, inclusive darle aquí el crédito a la licenciada Janet, que ella es la que realmente ha pensado en esta actividad, ¿no? Y entonces, cuando me menciona que si podíamos participar, yo le dije que sí. De ese momento ha surgido la idea de haberles hecho la invitación a ustedes, porque ya, de lo contrario no habríamos estado en esta actividad. Entonces, no es que nosotros estemos queriendo hacer la situación o esta actividad a última hora, ¿ya? Entonces, eso quiero aclarar para que quede como constancia, ¿no? De que nosotros, más allá de nuestros tiempos, además, fíjense, tanto ustedes como nosotros, estamos haciendo una actividad académica en día domingo, ¿no? En altas horas de la tarde y a casi noche, queriendo estar tal vez con la familia, perjudicando un tanto a nuestra familia que quiere tal vez estar con un momento de tranquilidad, ver la televisión, conversar algo, y nosotros estamos ocupando ese tiempo más bien. Entonces, yo agradezco a los que han participado, a colega Yesinia, a colega Janet y estudiantes que han estado en esta sesión. Espero que esto les dé una idea de cómo van a hacer su trabajo a partir de mañana, en la semana que nos falta. Y lo que había dicho yo al empezar ya esto, ¿no? Que iba a mostrarles una herramienta para utilizar como pizarra. Entonces voy a hacer uso de esa herramienta que enseguida voy a
voy a copiar la herramienta, lo voy a poner en un disco duro en la nube, de la cual ustedes van a poder descargar. Es bien pequeñita la herramienta, no ni siquiera es un megabyte, ¿ya? Ya, entonces con esta herramienta, por ejemplo, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo voy a activar la herramienta con un control 2 y aparece un puntito, ustedes pueden ver, ¿ya? Yo si presiono el control y muevo las rueditas se puede volver más grueso. Ese es justamente el grosor que va a tener mi lápiz, mi tiza digital. Entonces yo puedo rayar en la pantalla, ¿no? Puedo hacer un cuadrado, un rectángulo, puedo hacer una elipse, un redondo. Licen, no estamos viendo su pantalla, no está compartiendo. No está compartiendo mi pantalla, perfecto, bien la observación. A ver, ahora sí, yo creo que voy a... Ya, muy bien, ahora sí. Entonces decía, con esta herramienta, que en realidad el nombre de esta herramienta es ZoomIt, lo que haces es, activas la herramienta, una vez que lo instalas y está corriendo la herramienta, lo activas presionando la tecla Control 2. Entonces, puedes cambiar de color, por ejemplo, quiero color azul, blue, ¿no? Y entonces puedes puedes escribir algo o rayar. Quieres hacer un rectángulo, presionas la tecla Control y con el mouse puedes hacer un rectángulo. Quiero enfatizar, digamos, un gráfico. Quiero cambiar de color, voy a cambiar el color rojo. Simplemente presiono la tecla R. Ahora quiero hacer un redondo, un círculo. Presiono la tecla Tab y a continuación con el ratón. Luego quiero hacer una flecha para indicar una posición, algo. Presiono la tecla Control y Shift. Y entonces ya tengo la flecha. Entonces, esta herramienta va a servirme como una pizarra digital para mostrar, porque el Meet, seguramente el Meet es lo que vamos a utilizar, no tiene esta herramienta. Zoom tiene estas herramientas. Yo no necesitaría usar otra herramienta porque Zoom ya las trae, pero Meet ni Jitsi no tienen estas herramientas. Entonces necesitas tú una tercera herramienta para poder hacer estas anotaciones, estos gráficos, o estos cuadrados, rectángulos, herramientas de visualización para hacer tu presentación. Entonces enseguida yo voy a subir al Google Drive el archivito y voy a enviarles el enlace para que ustedes lo puedan descargar. Voy a enviarles también una dirección electrónica de YouTube donde les están enseñando cómo usar esta herramienta. Entonces con esto estaríamos concluyendo nuestra presentación y decirles que mañana, los que nos toca mañana, ya pues si tienen un tiempito más para practicar, háganlo ahora mismo, ahora por lo menos, y vayan a descansar. Bien, entonces, sí. ¿Quiénes son? Ya, 10 minutos, Cristian, adelante, 10 minutos. Sí que sí, se ve. Amplíalo un poquito el zoom del Word, un poquito más amplíalo el zoom del Word. El que ustedes quieran.
No, yo ya estaba durmiendo, mi celular mágicamente está encendido. Ni siquiera se... No, se me encendió. Luego mágicamente llegó un mensaje de compañía. Me dijo que entrara.
Positivo. Vamos a darle la palabra a la colega Yesenia, por favor. Bien, gracias, van a disculpar. Bien, me parece bastante interesante la propuesta que tienen ustedes. Creo que simplemente acá tengo algunas preguntas. Me gustaría que nos vayamos a lo que es el momento de la teoría, por favor. Bien. Y creo que esto no es solo para este equipo, me parece que, repito, es para todos los equipos y de igual forma, ¿no? Que todos los equipos puedan analizar lo que se había propuesto al equipo número 2. En este caso, ¿cuál decimos? Vamos a elaborar un concepto referente al video. ¿Cómo lo van a elaborar? Perfecto. Entonces, están haciendo ahí producción de conocimientos. Y eso es lo que se pretende en el momento de la teoría. El momento de la teoría busca producir conocimientos. Porque ya hemos hablado de los modelos anteriores. ¿Qué pedagogía utilizaban? La pedagogía de la respuesta, donde el maestro tenía que ser el que tenía que introducir el conocimiento que él tenía en los cerebros, en las mentes de los estudiantes. Este modelo en este momento busca, en este momento de la teoría, busca producir conocimientos. Entonces, quizás acá ustedes están poniendo en base a la lluvia de ideas. Maravilloso. ¿Por qué quiero enfatizar eso? Porque me gusta mucho cómo han ido ustedes trabajando de manera detallada los momentos. Y a mí me sirve esto para que pueda servirles de aporte, de ayuda a los demás equipos. Los momentos tienen sus razones. Comprendemos el método Archero. ¿Cómo lo voy a comprender? Entonces, aquí lo que les faltaría en esta segunda actividad es el cómo, responder el cómo lo van a lograr. Están diciendo qué van a lograr, pero también tienen que incluir el cómo, ¿sí? Ahora, vamos a hacer una diferencia entre lo que es la parte de la práctica y la teoría. Práctica. Habíamos dicho que en función a la práctica tenemos que ir respondiendo elementos, razones, como por ejemplo partir de la realidad, de la experimentación y demás. ¿Pero para qué? ¿Para qué es el momento de la práctica? El momento de la práctica, estudiantes, es para cuando tú ingresas al aula, todas las actividades que vas a plantear es para poder recabar información. El momento de la práctica es un momento de investigación. El momento de la teoría es un momento de investigación. El momento de la valoración es un momento de investigación. En la práctica, ¿qué investigas? Investigas
cuánto conocen sobre lo que es tu contenido a abarcar, tus estudiantes, cuánto conocen sobre ese contenido, cuánto de lo que conocen es válido y cuánto está erróneo, y que tú, en función a todo lo que vas a realizar en estas actividades del momento de la práctica, para recabar esa información y al momento también reforzar, vas a poder en el momento de la teoría redireccionar, reforzar, producir, o en este caso diríamos, vas a hacer que el conocimiento que el estudiante tenía en el momento de la práctica sea sólido. Es más, lo que están haciendo ustedes en el momento de la teoría, están haciendo que el estudiante, y me gusta mucho y les felicito, ¿por qué? Porque no me están hablando de repetir algo que todos repiten. Vamos a hacer esto como innovador. No, están ustedes proponiendo algo que no solamente va a repetir música, sino que va a generar música. Y este método que ustedes están utilizando realmente es interesante si es que van a lograr eso. Ahora, mi pregunta es en función a todo eso. ¿Cuánta certeza ustedes tienen de que van a lograr que sus estudiantes produzcan música a partir de la lectura de partituras? Bien. Uh-huh. Excelente. Entonces veo que ustedes han utilizado muy bien el momento de la práctica para poder ingresar esto. Ahora, termino con esto. ¿Qué hubiese pasado si ustedes no hubiesen contado con el nivel con el cual se encuentran los estudiantes? Hubiera sido un nivel totalmente diferente. ¿Cómo hubiesen trabajado? Bien, bien. Bueno, personalmente no tengo más ninguna observación más que felicitar al equipo, licenciado. Positivo, ahora sí. Voy a tomar la palabra y le voy a dejar la culminación y el cierre a la colega Janet. A ver, compañeros, tomen en cuenta las observaciones que se han hecho a los equipos que han presentado, que se han atrevido a presentar su PDC en este espacio, ¿no? Tomo las palabras del libro de Paulo Freire y Donaldo Macedo, que es Miedo y Osadía,
¿no? Muchas veces el miedo no nos permite crecer. Cuando Eduardo Galeano estaba participando de una reunión de trabajadoras o de esposas de trabajadoras de la mina, en una entrevista cuando le preguntan a Eduardo Galeano, él recordaba, ¿no? Y decía que una mujer preguntaba, en este caso la mujer luchadora de las minas, no recuerdo bien el nombre, preguntaba, ¿no? Les decía a sus compañeros, ¿cuál es el mayor miedo que tenemos? Y ella justamente decía, ¿cuál es el mayor problema, el mayor obstáculo que tenemos? Y ella misma respondía, el miedo. El miedo no nos permite participar, el miedo no nos permite mejorar. Y en este espacio habíamos visto, ¿no? Un inicio apenas hemos podido que participen ustedes. No tienen que lanzarse a hacer, a mostrar. Si tenemos miedo, no vamos a poder crecer. Entonces, los que se han dado cuenta ahora, los que han hecho la presentación esta noche de sus trabajos, de alguna manera deben estar en este momento reflexionando muchas cosas y seguramente están empezando a hacer ciertas modificaciones, están enriqueciendo su trabajo, están mejorándolo. Y este espacio de alguna manera ha servido como un espacio para aprendizaje, ha servido como un espacio para autorreflexión, para evaluación. Y hubiésemos querido tener más tiempo para escuchar a los demás equipos que sin duda ahora recién se están queriendo animar a participar, pero ya habíamos dicho al inicio, ¿no? Solo 3 equipos en esta sesión. Entonces, yo por el momento puedo decir eso y con eso concluiría. Le dejo entonces la clausura y la participación a Janet. Adelante. Gracias, Licen Grover. Muy buenas palabras, Licen Yesinia. Creo que está muy claro que hay que considerar muchos elementos en los momentos metodológicos de nuestros PDCs. Pero también antes de retirarnos quisiera que los estudiantes y que los demás consideren también cómo se visibiliza en tu propuesta la propuesta que tienes. ¿En qué actividades estás considerando? A ver, sube a tu propuesta, por favor, y la fase más, porque sería muy interesante que veamos eso. Sí, yo tenía la idea siguiente. Tenemos que recuperar la identidad y promover los valores sociocomunitarios, ¿sí? Y la propuesta las tienes que evaluar también, ¿verdad? Tienes que valorar de alguna manera que vas a conseguir eso. ¿En tus criterios de evaluación lo estás considerando? A ver, veamos si está explicitado. Sí, está bien. Eh, y en los siguientes elementos, ¿cómo valoramos o cómo vamos a ir logrando que se visibilice la identidad?
O sea que si el estudiante toca es que ha recuperado su identidad o asume su identidad. Me parece muy interesante lo que mencionas, pero viendo cómo estamos trabajando, a veces yo pienso que mis consignas son claras cuando mando la guía de trabajo y sin embargo no la entienden. Es porque no he garantizado que lo entiendan. Y por eso yo te sugiero que vayas revisando tus criterios, tienes bastante en el ser y en el decidir, no tanto. Si vas a poner criterios, solo dos, y tienes que garantizar que en el hacer, por lo menos por un escrito, tienes un mapa conceptual que podrías evaluar aquí en el hacer en vez de realización de cada producto. O sea, tienen que ser ustedes más objetivos en la forma de evaluar. En la última parte vi un mapa conceptual. El mapa conceptual te podría dar indicios de que el estudiante está empezando a asumir su identidad. Entonces, vayan revisando esos criterios de evaluación que tienen y garanticen que estamos trabajando la propuesta, porque de eso se trata. Vamos a hacer una sistematización de los logros que hemos tenido con nuestro PDC, porque el PDC es la concreción de la propuesta, ¿verdad? Muy bien, con eso terminaría. Y bueno, Licen Tapia, que usted me dejó la tarea de clausurar nuestro pequeño taller. Agradecer a usted, a la Licen Yesenia y a todos y a cada uno de los estudiantes. Creo que con estos desprendimientos vamos a poder lograr hacer un buen trabajo y lo que siempre queremos, ¿no? Compromiso hacia la educación. Muchísimas gracias. Pues, bueno, buenas Tapia. noches. Entonces, y solicitarle aquí al último equipo que ha tenido la posibilidad de hacer la grabación de todo esta presentación de esta noche, si nos pueden compartir luego seguramente el enlace, seguramente Marco Antonio es el que tiene estas iniciativas, supongo, o ha sido Cristian, en realidad la STG. Si pueden subirlo a YouTube y luego poder compartir con nosotros el enlace de esta sesión, les vamos a agradecer para que podamos hacer una evaluación de nuestro desempeño y de nuestra presentación. Entonces, buenas noches, hasta otro momento. Buenas noches. Lo que tengan, compañero, lo que tengan, por favor, compartan. Gracias. Bueno, ya, buenas noches. Buenas noches, buenas noches.